Muy buenas, gente, aquí Loricon King. En esta ocasión les traigo la segunda parte de la guía mamadora para clasificar novelas visuales, hablando de algunos términos o etiquetas específicas que comúnmente son usadas dentro de la comunidad, ya que las clasificaciones genéricas como terror, romance o fantasía no logran describir con precisión la experiencia que este tipo de juegos ofrece. Es por eso que dentro del fandom es común encontrar palabras como plotge, moege, utsoge o eroge, términos formados en su mayoría por una palabra japonesa seguida del sufijo ge, abreviatura de gemu, la forma japonesa de decir game o juego. Cada uno de estos términos puede describir un aspecto específico de la obra, como el enfoque, el público al que está dirigido, el tono e incluso qué tanto gustó entre los jugadores. Plotge está formado por la palabra inglesa plot o trama. Aquí, el peso recae en el argumento, donde los giros de guión, el drama o los misterios suelen ser el motor que empuja al lector a seguir leyendo, por encima del desarrollo individual de cada personaje. Un ejemplo clásico sería Steins Gate, donde el viaje en el tiempo y sus consecuencias son el verdadero protagonista de la historia, o Umineko no Naku Koroni, una novela de misterio donde resolver el enigma central importa más que profundizar en cada integrante de la familia Uchiromiya. En los juegos clasificados como charage, término formado por la palabra inglesa character, se prioriza el desarrollo de los personajes y cómo se relacionan entre sí, incluso si eso significa sacrificar la complejidad de la trama. La historia suele ser solo una excusa para pasar tiempo con el elenco. Títulos como Hoshisora no Memoriam o Yume Miru Kusori son los ejemplos más citados dentro de la comunidad, aunque muchos también señalan a Clanat como caso representativo, ya que buena parte de su atractivo está en conocer a fondo a cada heroína y su historia personal. También es posible encontrar el término geige o gege, donde tanto la raíz como el sufijo remiten a la palabra game. A diferencia de los términos antes mencionados, que suelen centrarse en la escritura, los juegos con esta etiqueta son novelas donde el peso recae en la jugabilidad, ya sean mecánicas de estrategia, sistemas tipo RPG o de exploración. Este tipo de juegos los mencioné como novelas híbridas en el video anterior, pero es más fácil reconocerlos como Geige. Vale la pena aclarar que el término también se usa de forma despectiva, para descartar como novelas visuales a títulos donde la jugabilidad ya es lo principal, ¿no? Por ejemplo, en Persona 5. Aunque nadie discute que Sengoku Ransen, con su sistema de conquista territorial por turnos, o Tokimeki Memorial, con su sistema de estadísticas que hay que gestionar activamente para conseguir a la chica que nos interesa, siguen siendo novelas visuales en pleno derecho. Si nos encontramos con una obra etiquetada como Galge o Juego de Chicas, querrá decir que estamos ante una novela donde el protagonista se relaciona con varias heroínas, o sea que está dirigida principalmente al público masculino. Un ejemplo emblemático es To Heart, de Leaf, uno de los títulos que ayudó a popularizar la fórmula del protagonista rodeado de varias heroínas, cada una con su propia ruta romántica. Si por otro lado vemos la etiqueta Otome, o juego para solteras, estaremos ante una obra donde una protagonista femenina se relaciona con intereses amorosos masculinos, o sea que está dirigida principalmente al público femenino. La franquicia es de las más reconocidas dentro del género. Esta sigue a Chizuru Yukimura, que termina conviviendo con los Shinsengunmi del Japón del periodo Bakumatsu, y ha sido tan popular que ha tenido versiones para casi todas las plataformas imaginables. También tenemos términos como BL, abreviatura de Boys Love, o de Yuri, delirio,
término acuñado por una revista gay de los años 70. El primero se usa cuando el protagonista masculino se involucra románticamente con otros hombres, como en Dramatical Murder, de Nitroplus Chiral. Este es de los títulos más conocidos del género fuera de Japón, con una ambientación futurista y una trama más densa de lo esperado. El segundo, por su parte, se usa cuando una protagonista femenina se relaciona con heroínas. Kindred Spirits of the Roof es un ejemplo particularmente famoso, pues fue la primera novela visual sin censura en llegar a Steam, y sigue a una estudiante que termina ayudando a un par de fantasmas, que están enamoradas entre sí, a formar parejas dentro de su escuela. Y pues ya sabrá cada quien si pertenece a su público objetivo o no. Para esos momentos en los que te encuentras a solas, tal vez te interese leer un buen eroge, de eros o erótico. Este es un término bastante extendido, que se usa para etiquetar novelas que suelen incluir escenas para adultos dentro de una historia más desarrollada, casi siempre como detonantes de relaciones o puntos de quiebre. Un ejemplo que ya tenemos en el canal sería Yosuga no Sora, pues las relaciones sexuales acercan o alejan a los personajes dentro de una trama con bastante peso psicológico. Si a ti no te interesa para nada el desarrollo de la historia y quieres saltarte directo a la acción, las Nukige son para ti. Este término literalmente quiere decir juego para la paja, ¿no? Para masturbarse. Pues Nuku, de sacar, suele usarse de manera vulgar para referirse a la eyaculación. Aquí, el contenido para adultos es el principal atractivo, mientras que la historia suele ser secundaria y sirve principalmente para conectar distintas escenas. Si tuviera que dar un ejemplo, Shoujo Dominance Dokusen Yoku no Tsuyo Sugiru Manamusume Reina es de los primeros juegos que se me viene a la mente. Cambiando un poco de tema, tenemos a las novelas etiquetadas como moege. Este término proviene de moeru, que literalmente significa brotar o germinar en japonés, y que se usa para describir características que el espectador relaciona con la ternura, por lo que tenemos historias ligeras, centradas en personajes adorables y momentos tiernos, perfectas para pasar un rato agradable. Da Capo, de Circus, es de los ejemplos más citados, pues sigue a un protagonista rodeado de un puñado de heroínas entrañables, sin mayor conflicto que disfrutar su día a día. Las novelas etiquetadas como Nakige, o en español Juegos para llorar, suelen contar historias cuyo objetivo es sacarle un par de lágrimas al lector, aunque sus problemas suelen resolverse poco antes del cierre, para darnos un final con cierto consuelo emocional. Clannad y Little, perdón, Little Busters, ambas de Kei, son los ejemplos que la comunidad siempre suele señalar. Pero si lo que te gusta es llorar a moco tendido, deberías buscar novelas etiquetadas como Utsuge. El término podría traducirse como juego deprimente, y las historias de este tipo suelen elevar el drama a niveles exorbitantes. Estas novelas son pesimistas en extremo, melancólicas y desesperanzadoras, mostrándonos con frecuencia finales trágicos o, en el mejor de los casos, ambiguos. Move Love Alternative es el ejemplo obligado aquí, pues empieza como una comedia romántica escolar y termina convirtiéndose en un relato bélico donde buena parte del elenco no llega vivo para el final. El término Chunigen proviene de la estética Chunibyo o síndrome de octavo grado, una etapa donde los adolescentes, influenciados por la fantasía o la ciencia ficción, suelen exagerar sus comportamientos en un intento de encontrar una identidad propia. Al igual que estos chicos, las novelas Chunige suelen representar escenarios fantásticos, con poderes mágicos exagerados y peleas llenas de colores. Muchos consideran a Fate un ejemplo temprano, pero Dies Irae es prácticamente el estandarte del género,
pues mezcla ocultismo, mitología nórdica y la Segunda Guerra Mundial en una trama sobre seres inmortales que pelean con poderes que rozan lo cósmico. Las novelas etiquetadas como Denpa suelen explorar temas turbios, como la locura o la desconexión de la realidad. Denpa quiere decir ondas electromagnéticas, o ondas de radio o algo así, y el término se acuñó a raíz de un ataque con arma blanca en Fukagawa en el año 1981, donde el agresor alegaba ante el tribunal que, que unas ondas electromagnéticas lo obligaban a matar. En estas historias casi siempre nos encontramos con protagonistas aislados y mentalmente inestables, con estallidos repentinos de locura y bastante terror visceral. Algo curioso es que la mayoría de las heroínas suelen tener estética moe, mientras son expuestas a situaciones con gore extremo. Sayano Uta, cuya reseña ya tienen en el canal, es el ejemplo más común. Y por último, tenemos aquellos términos que la comunidad suele usar para indicar si una novela les gustó o no. Para decir que la novela visual que acabas de leer es lo mejor que ha existido, puedes usar el término kamigue, que podría traducirse como juego divino. Si en cambio lo que acabas de leer te pareció la mayor mierda jamás escrita, puedes usar muy acertadamente el término kusoge, que literalmente quiere decir juego de mierda.